Bienvenido, Dieguito. Tiene la palabra, Dieguito. Bueno, muy buenos días para todos. Muchas gracias, Walter, por tu hermosa presentación. Bueno, ya que tú dices cuándo me conociste a mí, yo voy a decir más o menos cuándo yo supe de ustedes, de tu vida, tu ministerio. Yo era casi un niño. Wow. Creo que tenía 13 años, algo así. Y por alguna cosa que me resulté en un grupo de pastores que fueron de Medellín a Bogotá a ver lo que Dios estaba haciendo en Bogotá. Y fuimos a un grupo que en esa época se llamaba Semillas de Cristo. Wow. Y recuerdo algunos de los hermanos que dirigían al frente y bueno, que fue una época maravillosa. Y me acuerdo cómo había tanto amor en esa, se unían para orar y muchos jóvenes, muy informal, muy fresco. Por ahí, bueno, después comunidad de fe y los encuentros de adoración, que tuve amigos ahí. Es bonito pensar que, aunque algunos tenemos muy fuertes convicciones sobre la iglesia local y ser miembro de una iglesia local, no obstante, precisamente por eso, creemos en la iglesia universal. Es la manifestación del cuerpo de Cristo en todo lugar y momento de la historia. Y que sentimos la unidad del Espíritu más allá de nuestra familia local en la que rendimos cuentas, en la que nos cuidan y cuidamos, en las que vivimos los unos a los otros del Nuevo Testamento. Pero bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, no les conté pues que yo tengo una esposa, 2 hijos y tengo nietos ya. Por ahí veo a Edgar, por ejemplo, a Edgar Pedaza, que lo conocí yo hace muchos años. Mi querido Edgar, que bueno, y ya me hace pensar pues que estoy viejo, ¿no? Entonces, porque miren que yo los veo todos tan jóvenes, hasta el hermano ahí, Arnulfo, que se ve tan joven y ya me siento muy viejo cuando pienso en esas cosas. Pero bueno, yo quiero compartir con ustedes algo de la palabra y pues con Walter hablamos un poco de este tema de San Juan capítulo 2 y eso es, digamos, lo que yo quiero compartirles. Así que si me permiten compartir la pantalla un momentico, pero quisiera pedir que otra persona lea el texto. Claro que sí. Lo voy a poner aquí en pantalla, pero vayan mirando en tus Biblias, Juan capítulo 2, el famosísimo texto de las bodas de Caná. Un par de preguntitas que nos van a socializar un poco aquí. Vamos a ver si este es, creo. Ya tienes la pantalla, Dieguito. Sí, déjame ver si aquí lo tengo. Esto es. Bueno, ahí creo que, espero que estén viendo ahí. ¿Sí están viendo ahí la pantalla? Sí, sí, Dieguito, estamos viendo tu la pantalla. Pero un voluntario que nos lea verso 1 al 11. Leamos hasta el verso 11, básicamente, para... Eduardito de Cincelejo de la Iglesia Maús, que es un lector, pero de esos que entona, Dieguito. Por favor, Eduardito, ayúdanos con esa lectura. Claro que sí. Puede bajarlo un poquito, pastor, para empezar desde el 1 hasta el 11. Ahí, correcto. Ahí está bien. Leo para ustedes. Al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Cuando él vino, se acabó. La madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Respondió Jesús: todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes:
hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido. Aunque sí lo sabían los sirvientes, que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato. Pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Hermano Eduardo, muchas gracias por esa lectura tan preciosa. Bueno, nos has dado un buen ejemplo de, yo lo llamo la lectura emocional. Y en las clases de todos estos temas de la oratoria y la comunicación, yo digo mucho que la lectura de un texto bíblico en comunidad reviste de una importancia absoluta y que de hecho muchas veces es suficiente ya para que la comunidad reciba edificación. Así que me pregunto si debemos hacer algo más que solamente leer, porque tan preciosa la lectura, Eduardo. Muchas gracias. Bueno, ¿cuántos de ustedes han expuesto esta narración en una boda? ¿Cuántos lo han hecho más de una vez en una boda? Yo, en los últimos años, es muy raro cuando en una boda no predico este texto. Es casi cada vez nuevas cosas, como la palabra de Dios es infinita. Me encanta este texto para las bodas, definitivamente. Y van a ver un poco más por qué en el transcurso de la reflexión. Es casi obligatorio, es común, lamentablemente, y no sé si ese es su caso, perdónenme si me siento un poquito acusado, que se usan formas de interpretación alegórica para este texto, ¿no? Me acuerdo que yo, siendo muy joven en el camino de la vida cristiana, fui a una boda y me impresionó tanto el predicador, porque él decía que las 6 tinajas, que estas 6 vasijas del verso número 6, que están en 6, las 6 tinajas, las tinajas de piedra, que eran los 6 grandes problemas del matrimonio. Entonces él empezaba a decir, pues, que es donde se necesita la purificación, ¿verdad? Entonces sonaba interesante. Y pues sacó, así como un mago saca un conejo del sombrero, 6 problemas, ¿no? Ni me acuerdo de los problemas, ¿no? Quizás los celos, el orgullo, la dureza del corazón, y wow, yo qué tan impresionado. Después fui a otro matrimonio, días después, y el predicador dijo que en ese verso 6 están las 6 grandes bendiciones del matrimonio. Y ese es un poco el problema de la predicación alegórica, que dice uno, bueno, finalmente el texto, ¿qué es lo que dice? Porque pues bonito, y seguramente se hace con buena intención, ¿no? Pues que se quiere exhortar a la pareja de que hay 6 problemas de matrimonio, o animarlo de que hay 6 grandes bendiciones del matrimonio, pero ¿es eso lo que dice el texto? Entonces hay un poco de alegoría también, y también otras veces es ciertas bromas, no sé, yo estoy hablando desde Medellín, yo soy paisa, descendiente por generaciones de paisas,
tercos, autosuficientes, que piensan que son el ombligo del mundo, que todo lo mejor empezó en Medellín. De eso soy yo. Y entonces hay la broma de que los paisas, que este es el único verso de la Biblia que conocen los paisas, por el tema de que Jesús murió, porque miren que hay que beber en abundancia. Bueno, cosas que se hacen con este texto. Yo no sé usted qué es lo que más nota en este texto, eso de que lo llenaron hasta el borde, o el mejor vino. Entonces a veces también hay cierto sabor poético en el texto, por supuesto. Juan escribe así, es hebreo, y escribe en la comunidad hebrea, entonces está tratando de darle al mundo el cristianismo, el evangelio, con ese sabor hebreo, y esas frases son tan poderosas, no es mi hora y todo eso. Entonces también a veces se desvía un poquito. A menudo lo más importante en una historia no se percibe. Yo no sé si ustedes conocen la historia, si la conocen, pues déjenme contarla, porque pues, ustedes son predicadores avesados, de manera que seguramente conocen todas esas famosas historias que cuentan los predicadores, pero esta la escuché de un predicador. En la frontera entre Estados Unidos y México, ustedes saben, es zona de mucho tráfico de armas, de dinero y lo que es más común, lamentablemente también, de drogas. Esta es la historia de un hombre, esos así muy bien puestos, con sus cadenas y todo parecía, que llegaba en su camioneta a cruzar la frontera. Y claro, los agentes de drogas inmediatamente notaban el estilo, la apariencia, y decían, alguna cosa tiene que traer. Entonces lo hacen a un lado, si usted ha pasado pues en las fronteras es así, lo hacen a un lado, y lo meten a veces a un hangar, vienen y los rayos X, y los perros, y no encontraron nada. La semana siguiente vuelve a pasar por la frontera en una nueva camioneta, otra vez el mismo tipo. Estos dicen, tiene que tener algo. Otra vez los rayos X, los perros, y empiezan a, inclusive a veces, pues si han vivido eso, a desarmar el carro, ¿no? A ver qué hay en medio debajo de las sillas, por debajo del motor, y no encontraban nada. A la semana siguiente el tipo vuelve con otra camioneta y dice, no, ahora sí, en esta sí, lo cogemos porque lo cogemos. Y claro, más equipos tecnológicos para mirar, más perros, más le desarman. Y nada. Y los oficiales se decían, este bandido, algo tiene que estar pasando. Y así pasó por semanas y semanas y semanas. Y el hombre, con su mirada tranquila, los dejaba desarmar el carro. Ellos tienen la obligación de ponerlo exactamente como estaba. Y siempre con una camioneta nueva pasaba y todo eso. Bueno, resulta que la historia cuenta que el oficial que venía haciéndole el seguimiento estaba a 2 semanas de jubilarse. Y este hombre pasó, después de que por meses había pasado de un lado para otro camionetas, y él decía, algo tiene que tener. El oficial llama al hombre que pasa la camioneta y le dice, mire, yo me voy a jubilar en 2 semanas, pero yo no me voy a ir con esta. Usted algo está pasando. Le hemos hecho de todo, pero usted tiene que estar pasando algo, porque usted se le ve por encima que es de aquellos. Yo me voy a jubilar en 2 semanas. Si usted me dice qué está pasando, yo le juro por Dios que yo no lo aviento. Pero es que yo no me quiero ir de este trabajo sin saber usted cómo lo hacía. El hombre lo llama aparte y le dice, yo lo voy a decir, usted me tiene que jurar que no va a decir. Entonces lo llama aparte y le dice, ¿usted quiere saber qué era lo que yo estaba pasando? Camionetas.
A veces en la vida uno no ve lo más importante y se deja enredar en los detalles. Bueno, eso es lo que pasa en esta historia. Voy a dejar de compartir la pantalla confiando que ustedes tengan la Biblia y puedan ir mirando más cosas. Yo voy a tratar de mostrarles qué es lo importante en este texto a través de 3 palabras. La primera palabra es discípulos. El texto contiene lo que se llama en literatura una inclusión, que es muy frecuente en los textos bíblicos y hacemos bien en aprender a notarlo. Miren, por ejemplo, que los versos 1 y 2 mencionan a Jesús, los discípulos y María. Y los versos 11 y 12, no leímos hasta el 12, pero los versos 11 y 12 mencionan a Jesús, los discípulos y María. Eso es una inclusión. El relato comienza donde termina. Y eso le ayuda al autor a comunicar qué es lo que realmente él quiere destacar en esta historia. Seguramente ustedes han notado y se han hecho la pregunta en el estudio bíblico de esta historia de no se menciona el nombre de los novios ni los apellidos de la familia. Por el contrario, al final de la historia se dice que los discípulos, al ver la gloria revelada de Jesús, creyeron en él. Y esto nos deja un asunto sobre el discipulado que no debemos dejar de destacar. Eran discípulos cuando llegaron con Jesús a la boda, pero creyeron en Jesús. Ahora, existe la posibilidad de que hubo en esa boda nuevos discípulos que empezaron a seguir a Jesús. Es posible inclusive que la pareja que se casó ese día se convirtieron en discípulos de Jesús. El enfoque del texto es en discípulos. Algunos han dicho inclusive que el texto muestra la necesidad de empezar a discipular, inclusive antes que crean. ¿Y usted qué pensaba? Que el esquemita de la vida cristiana era evangelización y discipulado. Pues aquí parece al revés, discipulado y después evangelización. Porque es en ese momento que ellos creen en él, pero ya estaban siguiendo a Jesús, lo que le abriría a uno unas posibilidades inmensas en el territorio del trabajo pastoral, en el trabajo con las comunidades, en el trabajo con los barrios, en el trabajo con los sectores de la sociedad a los que Dios nos llame. Bueno, el tema ahí es discípulo, particularmente el tema de María. El texto nos cuenta que María ya estaba en la boda cuando Jesús llega con los discípulos. Sobresale muchísimo en las escrituras la relación de Juan con María. Recuerden que Juan recibe a María como su mamá. Y la tradición nos cuenta que efectivamente cuando Juan sale del territorio de Israel, se lleva a María a Éfeso. Y en Éfeso usted puede visitar la casa de María, donde María vivió hasta sus últimos días. Juan, teniendo tal relación privilegiada con María, no nos cuenta sobre el nacimiento de Jesús, teniendo en su casa la fuente más importante de información sobre Jesús. Sin embargo, Juan muy intencionalmente hace 2 cosas en su evangelio. En este texto es el primer lugar donde Juan usa la palabra discípulos para Jesús. Usted va a ver que en el capítulo 1, versos 35 y 37 se dice discípulos, pero son los discípulos de Juan que empezaron a seguir a Jesús. Pero en el capítulo 2, en este texto, es donde empieza a usar el término discípulos. Y Juan, muy intencionalmente también, solo llama a María la madre de Jesús. No la llama María. Él va a llamar María a otras Marías. Pero en Juan, el apóstol solo llama a María la madre de Jesús. El término es muy intencional
y obviamente está comunicando que él quiere decir algo acerca de María. La ubica en el mismo lugar de los discípulos que vieron la gloria y creyeron, y hay quienes sugieren que es que aquí en Caná es donde María decide creer en Cristo por la gracia de Dios, porque nosotros creemos en Cristo por la gracia de Dios, no porque a nosotros nos ocurre ni somos capaces de creer. Y, digamos, asume el hecho de la divinidad de Jesús. Bueno, entonces la primera palabra para llegar a lo más importante de este texto es entender esta inclusión del concepto de discipulado, de ser seguidor de Jesús en Juan. Los que creen cuando ven la gloria de Jesús. Bueno, y esa es la segunda palabra para nuestro texto, y es gloria. El texto termina diciendo claramente que así Jesús hizo su primera señal y reveló su gloria. Es el objetivo de la narración. El objetivo de la narración no es el vino, no es la fiesta, es la gloria. Ahora, ustedes recordarán en sus estudios de Juan, que para Juan es muy esquemático en su evangelio, y para Juan, que tiene mucha influencia griega, este evangelio, el número 7 es muy importante. Hay 7 grandes milagros que Juan prefiere llamar señales, que eso ya es muy importante, porque no todos los milagros señalan. Hay milagros que endurecen. Para Juan, las obras portentosas y sobrenaturales de Jesús señalan algo. En este caso, señalan su gloria. Hay también 7 grandes encuentros en Juan, con 7 personas, la samaritana, Nicodemo, etcétera, etcétera. Hay 7 grandes eventos, y sobre todo los 7 yo soy, que se van a ir desenvolviendo en el libro. La gloria de Jesús mostrada en el matrimonio. En una boda, un hecho cotidiano, no era la boda de un rey, pareciera la boda de unas personas quizás cercanas, se sugiere que posiblemente son familiares de María en particular y de Jesús. Hay una frase de Spurgeon que a mí me ha generado mucha inquietud, y es una frase muy bella, poco citada de Spurgeon a propósito, para quienes quieren, digamos, estudiar más al gran predicador inglés. Él dijo, no he podido encontrar en qué lugar, posiblemente en uno de los discursos a los estudiantes, en una de las predicaciones, porque básicamente fueron sus predicaciones lo que se difundió gracias al trabajo de su esposa específicamente. Él dijo esta frase: el matrimonio es la última reliquia del paraíso que queda entre los hombres, y Jesús se apresuró a honrarlo en su primer milagro. Esta frase de que es la última reliquia del paraíso, me ha hecho pensar tanto esa frase, porque hay algo, si me permiten usar un término que no se debe usar en el púlpito, hay algo mágico con las bodas. Yo no sé si usted disfruta las bodas, yo disfruto mucho las bodas. Este mes tengo 4 bodas. Yo disfruto mucho las bodas. Todos nos vemos bonitos. Todos estamos alegres. Todos disfrutamos la música. Todos tenemos los mejores sentimientos. Las bodas a veces son inclusive en momentos de reconciliación para familias. No vieron a ese tío hace 50 años porque no sé qué y no sé qué. Entonces ahora se abrazan, se saludan. Bueno, uno come gratis en las bodas y uno no quiere que terminen las bodas. Hay algo excepcional en las bodas, y particularmente en el hecho mismo de que 2 personas, imperfectas como son, se unen y se comprometen totalmente. Aquí la gloria de Jesús es mostrada en una boda, y es mostrada a través de una señal que es la conversión de
del agua en vino. Y ahí hay dos cosas rápidas que mostrar de la gloria de Jesús. Lo primero tiene que ver con que el vino es una señal de la vid verdadera. Vamos a hablar más adelante de eso. Y Jesús es Israel, que es la viña del Señor. Y Isaías dice que fue a buscar en la viña y no encontró nada. Y Israel falló en el pacto. Aquí viene el nuevo Israel, Jesús, el Hijo. Los judíos piensan que el único hijo que tiene Dios es Israel. Aquí está el Hijo de Dios que nos hace hijos de Dios, multiplicando algo que escasea. Yo generalmente digo en las bodas que no hay un lugar de mayores decepciones y escaseces que el matrimonio. Ahora, eso hay que entenderlo bien, porque si mi esposa lo escucha va a decir, oh, pero es verdad. Uno se casa pensando que atrapó el cielo con las manos. Si usted se casó enamorado, pues se casó por la plata, no sé. Si se casó enamorado, uno se siente atrapó el cielo con las manos. Y muy pronto, algunos demasiado pronto, se dan cuenta que esto es otro ser humano pecador como yo, que tiene todas las debilidades, todo el quebrantamiento, ¿no? Y es el lugar donde uno llega también pensando que lo va a dar todo, que lo tiene todo, que lo va a entregar todo. Y el amor se acaba, las fuerzas se acaban, las ganas se acaban, la plata se acaba, la delgadez se acaba, la belleza se acaba, todo se acaba, mi amigo. Y nadie puede desmentirlo a uno más que el cónyuge, de decirle, tú estabas ahí hablando muy bonito, eso no es verdad, porque viven con uno, huelen, a uno lo ven a uno recién despertado, ¿no? Es decir, ese es el lugar donde uno sabe quién es. Y Jesús toma esta agua ordinaria que era usada para la purificación de los judíos y la convierte en algo extraordinario. Entonces, yo muchas veces hago mi sermón con esos dos puntos nada más, porque yo no digo todo esto en un sermón de bodas, por favor. Mis sermones de bodas son de 10 minutos. Yo tengo esa máxima. En una boda predica 10 minutos. La gente no fue a escucharte a ti, la gente fue a acompañar a la pareja. Pero en 10 minutos puedes decir mucho. Generalmente esos son mis dos puntos. El matrimonio es donde todo escasea y todo se decepciona, pero también el matrimonio es donde Dios multiplica fuerzas y cosas y donde Dios convierte lo ordinario en extraordinario. Pero noten esto, y es el tema de la purificación. Esta agua era usada para la purificación. Jesús está aquí mostrando su gloria a través de una forma de purificación que no podía ser provista por seres humanos ni por ritos judíos. Es la vid verdadera que está anunciando que hay otra purificación, tan diferente como el agua y el vino, y tan necesitada de la gloria de Dios. En el capítulo anterior, capítulo 1, versos 50 y 51, cuando él se encuentra con Natanael, le dice, yo te vi cuando estabas bajo la higuera. A propósito, para si quieren notarlo, yo no sé si ustedes conocen The Chosen. The Chosen es una serie de cine que aparece en plataformas de celular. No sé si lo conocen, pero se lo recomiendo muchísimo. Es muy bien recomendado. Es una de las cosas de punta de lanza hoy en día en cine cristiano, excelentemente hecho. Ha ganado premios y todo, y en un formato que ha luchado contra los formatos comerciales. The Chosen, como el elegido o los elegidos en inglés. The Chosen. Cuando pintan esta escena de Natanael, ese es The Chosen. Ahí lo tiene el hermano, The Chosen. Se lo recomiendo. Excelente. Acaban de lanzar la segunda temporada y ellos recogen donaciones para la tercera temporada. Les recomiendo donar para eso. Yo he donado ya. Es fantástico ese trabajo y muy bien recomendado. Por supuesto, llena los vacíos que tiene que llenar cualquier cineasta. Y los vacíos donde el texto no nos dice nada. Y una de las cosas en el capítulo 1 de Juan
es que uno no sabe cuál fue el asunto de Natanael. Sí, ¿por qué para Natanael fue tan impresionante que Jesús le dijera, yo te vi cuando estabas debajo de la higuera? Y él dice, entonces tú eres el Mesías. Es decir, ¿qué fue lo que Jesús vio? Y en esta película, o en esta serie, porque es una serie de 8 episodios por temporada, cuando retratan la experiencia de Natanael, Natanael es un judío que está tratando de ser muy buen judío, como Pablo, irreprensible en el cumplimiento de la ley, pero que la vida no le cuadra y que no logra atender a sus frustraciones, a sus vacíos. Y Jesús le dice, yo te vi allá, es como yo vi tu necesidad de algo más allá de la ley, porque la ley, ningún ser humano va a cumplir toda la ley. Aunque pueda decir que es irreprensible en el sentido de que otro ser humano no lo puede reprender, de que no guarde el sábado, etcétera, etcétera. Pero en lo profundo de su corazón sabe que es vendido al pecado, como Pablo lo dice de sí mismo, que simultáneamente dice que yo soy reprensible, pero dice que miserable de mí, yo soy vendido al pecado. Y parece que Jesús toca esa fibra. Bueno, el cineasta llena ese aspecto que el texto no dice, pero creo que hace bien. Porque en el versos 50 y 51, Jesús les está anticipando Caná. Y les dice, ustedes verán cosas mayores y verán el cielo abierto. Y ahí es donde termina el capítulo 1 y después se van a la boda. A propósito, los estudiosos de este texto sugieren que parte del problema por la que la María va donde Jesús, como en una clase de reclamación, porque Jesús se siente como mujer, pero tú no me pones la agenda a mí. Sí, yo estoy siguiendo a mi padre, no a mi madre. Pero algunos dicen la reclamación de María tiene que ver con que el vino se acabó porque el invitado era Jesús. Y Jesús llega con una cantidad de gente y llega con hombres, ¿no? Entonces, es su problema, Jesús. Resuélvalo usted. Y claro, ahí hay una lección también de la gloria de Jesús, porque los discípulos quizás apenas estaban dando cuenta de que ellos crearon el problema allí, o que eran parte de un problema, porque la vergüenza que caía sobre una familia que no pudo proveer vino para un banquete que podría durar semanas, la vergüenza era inmensa. Las bodas eran el lugar social más importante en las comunidades y aldeas pequeñas alrededor de la Palestina del Nuevo Testamento. Bueno, eso nos lleva a la tercera palabra. Entonces, el tema del discipulado creo que nos enfoca quiénes son los que Juan quiere mirar, el tema de la gloria. Nos enfoca qué es lo que Juan quiere que pensemos en Jesús, que llega a escenarios de la vida donde los seres humanos estamos imposibilitados, pero llega a traer o anunciar una purificación. Él la va a desarrollar más adelante, por supuesto, a través de su vida, que en este momento es graficada, por supuesto, en una solución inmediata de agua, vino, pero que más adelante Él es la vid verdadera. Nos lleva a la tercera palabra, que es la palabra boda. Bueno, esa es la que más me gusta. El contexto de las bodas era el contexto de hacer negocios para la comunidad. Era un evento de varios días donde se daba también los acuerdos matrimoniales. Precisamente, pues que Jesús llegue con una cantidad de hombres solteros. Bueno, Pedro no lo era, pero algunos sabemos que eran solteros. Era bastante interesante porque era en las bodas donde los muchachos se miraban y las muchachas y hacían comentarios a sus padres, ¿no? Papá, esta muchacha, y me llama la atención, y el papá averiguaba, ¿no? De quién es hija y todo lo demás, y se empezaban las conversaciones. Por eso la corte de las vírgenes que acompañaban a la novia, de los hombres que acompañaban al novio, terminaba siendo tan importante. Cuando Jesús le dice a María, no ha llegado mi hora, bueno, eso tiene inmensidad de posibilidades en interpretación bíblica.
hay una que es central, pero recuerden, María no sabe nada del ministerio futuro de Jesús. Jesús sí lo sabe, y es María la que hace el reclamo, haga algo. Y algunos sugieren que María está diciendo, yo quiero que mi hijo sea más visible, porque con toda razón María estaría preocupada por un hijo que a los 30 años todavía no ha anunciado un matrimonio, y en la cultura hebrea no había otra opción, y que eso ya empezaba a tener algunos comentarios sociales, ¿no? Es como cuando pues en tu casa todavía está el adolescente de 45 años y tú ya te estás cansando de que vas a todas las reuniones familiares y de amigos y te preguntan, ay, y Marcelita ya tiene novio. Y Josuecito está conversando con alguien. Y usted le dice, no, está feliz en el hotel de la mamá y del papá. Pero este tema de la hora es un tema que trabaja Juan más adelante con Jesús diciendo mi hora, y se refiere particularmente a, a su martirio, a su entrega de su vida. Pero aquí llama la atención de que parece que Jesús cede a la petición de María. No ha llegado mi hora, pero él hace algo. Y esto se convierte en la cosa más trascendental, como la primera señal donde anuncia y muestra su gloria. Este es Jesús que llega a esa boda seguramente muy anónimo. Él no quiso que todo el mundo supiera cómo llegó eso allí, ese vino extraordinario que yo lo quisiera probar. Es un soltero que arregla matrimonios. Pero quizás la cosa más importante para Juan, y esto en los estudios del Nuevo Testamento hay mucho debate, y en las últimas décadas se ha inclinado la balanza a decir que que Juan, el apóstol, no es el escritor del Apocalipsis. Eso en los niveles de estudio bíblico, pues, y esa fue lo que sostuvo Juan Stam, un hermano muy querido holandés que entregó toda su vida a América Latina, murió en Costa Rica, un hermano, varias veces lo tuvimos aquí en nuestras congregaciones, muy querido, muy querido. Él sostenía que en sus estudios, y él fue quizás de los expertos en Apocalipsis en América Latina más destacados, y sostenía que no era Juan el apóstol. Sin embargo, Juan decide enfocar esta primera señal de Jesús de su ministerio. Y a mí me hace pensar que posiblemente si es el Juan que hemos creído a lo largo de la historia, el apóstol Juan, el escritor del libro de Apocalipsis, quien termina el Apocalipsis en otra boda. Y bueno, independiente si fue el mismo Juan o no, tenemos que decir que el ministerio de Jesús comenzó en una boda y termina en otra boda. Bueno, la primera boda no es la de Caná. La primera boda es la de Adán y Eva. Eso es a lo que se refiere Spurgeon cuando dice que esa es la última reliquia que tenemos del paraíso, la institución del matrimonio. ¿Cómo sería ese matrimonio glorioso que no tenía ningún problema de llevarse al suegro para la luna de miel? Y ahí empieza la historia humana. Y la boda de Caná en muchos sentidos está evocando Jesús la creación para anunciar una nueva creación. Como que Jesús está diciendo, yo estoy trayendo el paraíso de nuevo. Él va a pagar el costo porque él no se va a casar. Él va a pagar el costo porque él va a convertir el agua en vino, pero a través de su muerte, cuando llegue su hora. Pero está anunciando otra boda. Y cuando yo digo que las bodas son tan excepcionalmente alegres, hay algo especial sobre las bodas. Es que yo creo que en las bodas nos tocan el anhelo de paraíso que todos tenemos.
de poder mirarnos a la cara y entregarnos el uno al otro con alegría, con amor, sabiendo que vamos a emprender un camino desconocido. Pero también es el lugar donde nos damos cuenta de que Jesús visita las necesidades, las escaseces, la ordinariez humana. Y por eso, bueno, los reformadores, Lutero decía que el matrimonio es la escuela de la santidad que refleja la relación de Cristo con la iglesia, y la boda a la que nos referimos aquí en Apocalipsis es la boda de Cristo con la iglesia. Bueno, hagamos unas conclusiones y unas aplicaciones. Primero, en el tema del matrimonio, debemos trabajar más la relación entre iglesia y matrimonio. Miren que yo he tenido consejerías donde yo noto que el modelo de liderazgo de la iglesia está haciendo daño al modelo de liderazgo y de servicio en la familia. En un sentido, la forma en la que opera la iglesia reflejará en la forma en la que opera la familia. Hasta ahí, pues no quiero ahondar más porque es muy amplio el asunto. Pero también quiero decir que debemos aprovechar más las bodas para predicar el evangelio. Y yo lamento que a veces en los sermones que yo escucho de bodas son 4 principios, o lo de las 6 tinajas que debes llenar para que tu matrimonio funcione mejor. No, ese no es el objetivo de este texto. El objetivo de este texto es señalar a Cristo y que hay necesidades. Cuando hay los mejores sentimientos, también hay escasez, hay necesidad, hay puntos de imposible donde Cristo puede mostrar su gloria, y es creyendo en Cristo y creyendo en aquel que derramó su vida y que llegará a su hora y su sacrificio por nuestros pecados. Para aquellos que tratamos de purificarnos, como lo hizo Natanael, y que encontramos que eso no es posible porque no por obras. Y las bodas me parece que son un lugar excepcional para predicar el evangelio. Miren que a mí me encanta predicar el evangelio en 2 escenarios, en las bodas y en los funerales. Yo encuentro que son los 2 lugares donde la gente presta más atención. Me refiero no a hermanos en la fe, me refiero a amigos, familiares, y que, valga decir, quizás son los únicos momentos que van a estar frente a alguien que les hable del Señor. Entonces les cuento la anécdota de que un día yo tenía un funeral como a las 1 de la tarde, algo así, no me acuerdo. Y más tarde, unas horas más tarde, un matrimonio. Entonces, claro, me fui con mi trajecito y todo, y metí en un lado mi bosquejito de funeral y en otro lado mi bosquejito del matrimonio. En el caso del funeral, pues no tuve mayor problema, pues saqué mi bosquejito del funeral, consolación, predicar el evangelio, señalar la realidad de que moriremos, no importa qué tan rico, qué tan sano, qué tan bueno, y tendrás que enfrentar el juicio de Dios, y traté de animarlos a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Bueno, llegué a la boda, pero resulta que en la boda, yo, en lugar de sacar mi bosquejito de la boda, saqué mi bosquejito del funeral otra vez. Y entonces estoy yo ahí al frente y saco el bosquejito del funeral y empiezo a leer, y cuando ya voy en la segunda línea digo, este no es. Y claro, solté la risa, no me aguanté, porque dije, Dios mío, claro, yo no le dije nada a las personas, eso lo conté muchos después. Pero me reí, pero un momento, no estamos leyendo el que es. Entonces yo me saqué el otro. Y bueno, en ese momento solo me reí, la gente pensó, bueno, ¿por qué se está riendo? Y no, me equivoqué, perdónenme, un error mío. Bueno, seguí, pero después ya los amigos les conté, es que no saben lo que me pasó, iba a empezar a proyectar el sermón del funeral. Bueno, de cierta forma, también hay que morir. Pero debemos aprovechar más, trabajar la relación entre iglesia y matrimonio y familia, pero también aprovechar más cuando visitamos este texto para las bodas. Ahora, lo segundo en que quiero concluir es el tema del seguimiento a Jesús. Nosotros seguimos a Jesús, pero nosotros necesitamos creer más en Jesús.
Ahorita en la canción, Walter, en medio de sus espacios entre las canciones, Walter hace mini predicaciones. Y esa es una tradición muy latinoamericana a propósito. Algunos lo llaman ministración. Yo a veces hago la broma diciendo que parecen más maxistraciones, porque a veces se demora mucho tiempo. Pero bueno, independiente de eso, el tiempo es del Señor y la congregación entiende que el Señor le da una palabra y lo va guiando. Y son los pastores los que muchas veces hacen esto. Y pastores como Walter, que son músicos y compositores, pues tienen una gracia excepcional para eso. Pero en medio de eso, él hablaba del tema de entender más el amor de Cristo, con esta bella canción de Gracia Soberana. Es decir, nosotros caminamos con Jesús, pero nos falta creer mucho en Jesús. Y finalmente es creer en la gloria de Jesús, la grandeza de Jesús. Entonces aquí viene mi aplicación ya para terminar. Recuerden las tres palabras que les decía: discípulos, gloria y boda. En un sentido, el texto está escrito para llevar a los discípulos del punto A al punto B. Empezaron a seguir a Jesús y por supuesto algo creían de Jesús. Si no, no lo hubieran seguido, ¿verdad? No hubieran dejado sus trabajos algunos, o Natanael, tú eres el Mesías, pero sencillamente porque se sintió descubierto por el Mesías. Algo sabían de Jesús que los hizo creer y seguir. Algo les había revelado el Señor en ese momento, no todo. Pero el texto está escrito para decir, ¿cómo voy yo desde el punto A al punto B? Es como toda una lección de discipulado que Juan nos está dando. Lo que hay que decir ahí en la aplicación es que ese discipulado se da en situaciones cotidianas. O sea, no es que en una boda nos olvidamos de ser cristianos, porque es que a veces yo observo eso en las bodas. Cuando estamos en la ceremonia, una belleza, el pastor al frente y todo, como todos santitos, ¿no? Pero cuando viene la recepción y la miniteca y salen las muchachitas de la iglesia con sus minifalditos, Dios mío, yo digo, es decir, se supone que el discipulado es en esos contextos, no es el domingo por la mañana. Uno diría, ¿por qué Jesús no empezó su gloria, a revelar su gloria en una sinagoga? Por Dios, todos leen la Biblia y cantan. No, era un ambiente muy festivo, muy alegre, pero ahí, ¿cómo se pasa del punto A al B? Pues en las situaciones cotidianas. Entonces pensaríamos, bueno, ¿cuáles, para la aplicación, cuáles situaciones cotidianas mías y de mi congregación yo debo visitar más? Yo debo conocer más. Yo debo pedirle a Jesús y hacer lo que hace María. A donde Jesús, quizás es un poco regañada, eso a los católicos no les gusta mucho escucharlo, pero al mismo tiempo es atendida. Y como que a Jesús no le molesta la importunidad como la de la viuda, y van y entonces Jesús responde a la necesidad. Y eso es extraño en el texto, es un poco misterioso. No es mi hora, pero hace su primera señal y muestra su gloria. Entonces, lo segundo que tenemos que decir es, sin duda, es acudir a Jesús en la oración, en la súplica, en la necesidad. Spurgeon los llamaban necesidades gloriosas. Decían, una necesidad es vista por Jesús como una oportunidad. Entonces es una necesidad gloriosa. Lo tercero que tenemos que decir es, hay un factor de comunidad aquí. No hay individualismo aquí. Hay mucho cristianismo individualista. Y vuelvo otra vez a lo que yo les digo, mis firmes convicciones sobre una iglesia local. Nosotros en el Redel hemos decidido no tener mega iglesias. Empezamos una, hoy en día somos 16. Dijimos, no vamos a tener mega iglesias. Y ustedes saben, yo tengo amigos que dirigen mega iglesias y yo los bendigo en el nombre del Señor.
Dios los ayude a manejar esas situaciones tan complejas, administrativas y tan desafiantes en esta época. Pero me hago muchas preguntas sobre cómo es la vida en comunidad. Porque uno encuentra iglesias como algunas muy destacadas en la ciudad de Bogotá, excelentes en manejos de medios, extraordinaria música. Pero cuando yo leo el Nuevo Testamento, yo digo, ¿dónde se pueden practicar los unos a los otros ahí? Aquí hay un diálogo entre ellos, un caminar juntos, unos diálogos íntimos entre Jesús y la mamá, unas observaciones entre los discípulos. ¿Cómo fue que Juan supo? Había algunos diálogos entre ellos que no están registrados. Juan dice, y creyeron, seguramente hubo diálogos entre ellos, se codiaron, ¿no viste? ¿Quién es este Jesús? ¿A quién es el que nosotros estamos siguiendo entonces? Yo pensaba que sencillamente era un rabí común y corriente, pero por favor, este es el que multiplica, este es el que viene cuando hay necesidad, este es el que trae el nuevo vino de Israel, la vid verdadera. ¿Qué es lo que, cómo será esta gloria si esto es apenas lo primero? Hubo conversaciones entre ellos que los llevaron a concluir, vamos a seguir con él, vamos a creer en él, vamos a seguir contemplando su gloria. En el capítulo 17 Jesús dice que su misión es que sus discípulos vean su gloria. Entonces, aquí hay un factor de comunidad que tenemos que cuidar. Hay mucho anonimato en las iglesias cristianas hoy en día. Hay mucho apagar las luces para que solo se vea el frente. Y yo creo que en algún momento eso es legítimo. ¿Ok? En algún momento sí, apaguemos las luces porque vamos a estar en el momento de intimidad con el Señor, confesando nuestros pecados de manera personal. Pero bueno, en otro momento encendamos todas las luces y hagamos grupos pequeños. Y veámonos los rostros adorando a Cristo. Y saludemos a la persona del lado, aunque sea con el codo. Hoy en día se puede dar codo en la iglesia y se pueden dar puños en la iglesia porque es un hermano en la fe, hay comunidad. Es muy interesante que casi siempre que se usa la palabra discípulo en el Nuevo Testamento es un plural. Como casi siempre cuando se usa la palabra pastor, anciano u obispo en el Nuevo Testamento es plural. Es decir, no hay culto a la personalidad, ni hay escenarios que permiten anonimato en el Nuevo Testamento. Ahora, ¿cómo resuelves tú eso si tienes una iglesia de más de X número? Dios te dé sabiduría, Dios te dé sabiduría. Y me van a decir los grupos pequeños. Los grupos pequeños en casa ayudan, pero generalmente son grupos homogéneos, de pares. Todos son profesionales, todos son... Y está bien, ayuda, es una gran ayuda. Pues las relaciones en la iglesia deben ser multidireccionales. En la iglesia los niños tienen que aprender a relacionarse con los adultos, los jóvenes con los ancianos, los hombres con las mujeres, los casados con los solteros, los pobres con los ricos, los educados con los no educados, porque somos hermanos en Cristo. Y nos pide la palabra que nos asociemos unos a otros. Aquí hay un factor de comunidad que debemos atender. Y a eso me refiero en particular. Entonces les dejo esas aplicaciones también. Y bueno, espero que podamos llegar cada vez más al centro de este texto y dejarnos mover por la contemplación de la gloria de Cristo para creer más en él. Bueno, hermanos, hasta ahí mi reflexión. Que el Señor me los bendiga y muchas gracias.